Muy buenas para todos ustedes, estimados estudiantes, los interesados en las medidas de dispersión. A ver, hoy vamos a ver lo que son las medidas de dispersión. Primero que todo hay que recordar lo que eran las medidas de tendencia central. Ahí pudimos nosotros calcular lo que era la media, mediana y moda, entre otras. Entonces, esos se llaman promedios. Ahora vamos a hacer el análisis de un conjunto de datos y mirar o hacer la comparación de uno de esos promedios con relación a cada uno de los datos. Un ejemplo práctico sería eh, un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol tiene varios jugadores, hay 22 jugadores en las cuales tú estás en el medio, te concentras en el medio, tú eres el dato central. Y alrededor tuyo vas a encontrar unos jugadores. Entonces, el arquero está a una distancia bastante, digamos, lejos con relación a sus jugadores, a sus compañeros. Entonces, tú y los jugadores no están tan lejos. A eso se le llama no están tan dispersos. Pero resulta que el arquero con relación a ti está muy lejos. Y si está muy lejos, significa que él está bastante disperso. De igual forma, nosotros vamos a hacer este tipo de clases con relación a la medida de dispersión ya con datos numéricos o datos de una información científica o simplemente de una tabla que necesitamos analizar o un conjunto de datos. Las medidas de dispersión pueden definirse como los valores numéricos objetos a analizar en el grado de separación de los valores de una serie estadística con respecto a las medidas de tendencia central consideradas, lo que decíamos anteriormente. Entre estas vamos a considerar dos tipos de medida de dispersión, una absoluta y una medida de dispersión relativa. ¿Qué es la dispersión? ¿Qué es la medida de dispersión absoluta? Vamos a conocer como lo que es el recorrido o rango, la desviación media, la varianza y la desviación típica. Estos son utilizados en los análisis estadísticos generales. Siempre que tú vayas a trabajar una estadística descriptiva, esta es una de las formas para analizar una información. La medida de dispersión relativa, que determina la dispersión de la distribución estadística de manera independiente de las unidades en que se expresa la variable. Se trata de parámetros más técnicos y utilizados en estudios específicos, y entre ellos se encuentran los coeficientes de apertura, el recorrido relativo, el coeficiente de variación o índice de dispersión de Pearson y el índice de dispersión mediana. Veamos algunas de estas medidas. Comenzamos entonces lo que es el recorrido o rango. En las clases anteriores de las medidas de tendencia central ya veníamos definiendo lo que es el rango. Como se puede observar, es la diferencia que existe entre dos valores, un valor máximo y un valor mínimo. A eso se le llama rango. La desviación media, como medida de dispersión más frecuente utilizada, la desviación media, se define como la desviación de la media aritmética de los valores absolutos de la desviación de cada valor de las variables con su respecto a la media. Como podemos observar en la parte esta superior, existe una diferencia entre cada uno de los valores de la variable con su respectiva media aritmética. Pero ven ustedes que existen unas barritas. Estas barritas es un valor absoluto. Para cada una de esas diferencias se le va a sacar valor absoluto. A esto que tenemos acá arriba, x1 menos la media, es una dispersión para mirar el grado de dispersión que existe entre cada uno de los valores con respecto a su media aritmética. Al promediar cada una de esas dispersiones se suman. Si hay una, si hay dos, si hay tres, se divide entre tres, si hay cuatro, se divide entre cuatro. Por eso se llama desviación media, porque está dividido entre total de las desviaciones, cuya fórmula generalizada es la sumatoria de las x barritas, x sub i menos x barra entre n. ¿Por qué coloco aquí datos no agrupados? Es conveniente para todos ustedes que son estudiantes o tengan una inquietud referente a la medida, a la desviación media. Datos agrupados cuando están sueltos. Les recuerdo, cuando hay 1, 2, 3, 4, 5 valores, se puede trabajar de manera suelta. Pero lo más recomendable es que ustedes utilicen las tablas para tener menos equivocaciones. Para las tablas tenemos esta formulita que observamos acá. Simplemente va a estar multiplicada por lo que es f sub i.
Ahí nosotros lo podemos trabajar tanto para tablas o gráficas. Otras de las dispersiones, la varianza, la vamos a representar con S al cuadrado o sigma al cuadrado. Cuando trabajamos con S es que se hace referencia al tamaño de la muestra. Cuando trabajamos con esta otra simbolización es que hace referencia al tamaño de una población y se define como el coeficiente entre la suma de los cuadrados de las desviaciones de los valores de la variable y el número de datos del estudio. Matemáticamente se expresa a través de esta fórmula. Vamos, que es la sumatoria de cada una de las desviaciones, pero elevada al cuadrado. Lo tenemos elevado al cuadrado. La sumatoria total nos da entonces la varianza. También recuerda que cuando tenemos poquitos datos lo podemos hacer directo, pero es recomendable que se utilice una tabla. Y para cuando tenemos estos datos que son sin agrupar, se utiliza esta fórmula. Para datos agrupados ya vamos a utilizar el producto entre la frecuencia multiplicado por sus desviaciones al cuadrado. Entonces, de igual forma, definimos lo que es la desviación típica. La desviación típica es lo más sencillo. Una vez que tú hayas calculado la varianza, basta con sacarle la raíz cuadrada a la desviación, a la varianza y obtienes el valor de S o lo que se llama desviación típica. Para ambos casos, datos agrupados y datos sin agrupar. Observa el siguiente ejemplo. En la siguiente tabla se registraron las notas de estadística de 10 estudiantes, de 4 hasta 10. Nos piden calcular rango, desviación media, varianza, desviación típica. Un típico problema de datos que no están agrupados. Entonces, comenzamos paso a paso la explicación de cada uno de estos términos que me están pidiendo. Vamos a calcular el rango o recorrido. Aplicamos su propia definición. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. En este caso, 10 menos 4. Por tanto, el rango es 6. Aplicamos ahora el concepto para lo que es la desviación media. Es importante que tú te concentres y tengas una orientación. Las fórmulas matemáticas te van permitiendo a ti llevar la orientación necesaria hacia dónde vas. Entonces, observamos en la aplicación anterior, veamos cómo es la desviación media. Entonces, la diferencia de cada uno de los elementos menos la media aritmética. Entonces, nos damos cuenta que la media aritmética no existe. Entonces, es importante calcularla antes de comenzar a hacer el proceso. En nuestro caso, mira, aquí tienes cómo se calcula la media aritmética. Ya sabemos todos que la media aritmética es sumar cada uno de los valores que tenemos como datos y luego dividirlo entre el total. Esta suma me dio a mí 69 dividido entre 10 da 6.9. Luego estos resultados los vamos a analizar utilizando la fórmula. Mira que 4 es un elemento de los datos que me dieron. La fórmula me dice X1 menos la media, es decir, el primer valor es X1, en este caso 4, menos la media aritmética que es 6.9. Hacemos la diferencia entre cada uno de los valores. Esta diferencia me da menos 2.9. Luego tomamos el segundo punto que es 5 menos 6.9 me da menos 1.9. Como el 5 está repetido 2 veces, hago lo mismo para ambos valores. Y observa que obtengo menos 1.9 porque son dos valores repetidos. Al igual que el 6, se hacen también los dos procedimientos correspondientes al total de elementos repetidos. No importa la cantidad de elementos repetidos que haya, estos datos son diferentes cada uno o hace referencia a una información distinta. Luego que ya tú hayas hecho la diferencia, entonces tendrás valores tanto positivos como negativos. Aquí tenemos negativos en un sector y en el otro tenemos positivos.
Pero como están en barritas, esto indica que se le tiene que sacar el valor absoluto, todos van a quedar positivos. Y ya es fácil, tú sumas todos los valores y al sumarlo, aplicas el concepto de la media. Entonces, estos valores que están acá arriba, todos son desviaciones. Dividido entre el total de 10 o del tamaño de la muestra, ya queda siendo un promedio. Por tal motivo se llama desviación media, porque tú lo acabas de dividir entre el total de la muestra. Esta es la razón por la cual se calcula la desviación media. Bien, para la varianza se hace de manera similar, teniendo en cuenta sus aplicaciones matemáticas o fórmulas matemáticas. Mira que específicamente la varianza está representada por S al cuadrado y te dice que tú tienes que cada uno de estos valores, x sub 1, el primer valor, x sub 2 es el segundo valor, x sub 3 el tercero, x sub 4 el cuarto y así sucesivamente hasta llegar al valor que te estén dando. Se hace la diferencia, pero también se le tiene que restar la media aritmética. En nuestro caso es 6.9 y esa diferencia se tiene que elevar al cuadrado. Luego que tú elevas al cuadrado, tienes que aplicar la suma de cada una de las desviaciones al cuadrado, como la puedes observar acá en este procedimiento. Lo puedes verificar con tu calculadora. Una vez tengas tú las sumas, hace la diferencia, lo elevas al cuadrado y obtienes los resultados de cada uno de los cuadrados. Recuerda que te van a dar números negativos la diferencia, pero como todo el número al cuadrado es positivo, por esa razón no encontrarás ningún tipo de número negativo. Perdón. Entonces, la totalidad de esa información la sumamos y la dividimos entre 10 y obtenemos el resultado a la cual nos están pidiendo, en este caso 3.69, me corresponde o corresponde al valor de la varianza. Y algo más sencillo, una vez tú tengas la varianza, tú puedes hallar la desviación típica. También recibe el nombre de desviación estándar. Es importante que tú aprendas a conocer todos estos tipos de conceptos y que no tengas problemas con sus sinónimos o sus parecidos, algo que sea semejante. El dominio del lenguaje matemático es importante. Desviación típica o estándar. Tú le sacas la raíz cuadrada a la varianza y obtienes enseguida el resultado de la desviación típica o desviación estándar. Con esta misma información, ¿qué podemos hacer? Yo tengo, como hay 10 datos, me pareció bastante largo y yo hubiese tenido 3, 4 datos, es corto, pero veo que hay 10. Yo lo puedo trabajar mediante una tabla de frecuencia. Siempre que tú tengas demasiados datos, he seguido insistiendo, utiliza las tablas para que te ayudes y tu información queda con una mejor organización. Las notas son los X sub i, en este caso mi variable. Observa que acá la coloqué en un orden que tú lo puedes mirar de tal manera. Ahí están las notas. Notas, si quieres le colocamos para que vea, ahí están las notas y no vas a tener ningún tipo de problema. Las notas van en su respectivo orden y vamos a hacer la representación de una de sus variables. Si hay dos variables repetidas, solamente se coloca una. Ya esto fue visto desde el principio cuando comenzamos a elaborar las tablas de frecuencias. El 4 hay 1, el 5 hay 2, el 6 hay 2, el 7 hay 1, el 8 hay 1, el 9 hay 2 y el 10 hay un valor. Entonces, estos respectivos conteos que se están realizando aquí corresponde a la frecuencia absoluta. Entonces, es importante que tú tengas claridad sobre eso. Esta frecuencia absoluta la sumamos cada uno de sus valores y obtenemos el tamaño de la muestra, que en este caso 10, para que tú siempre lo tengas pendiente. Pero a mí me están pidiendo una serie de situaciones media aritméticas, me están pidiendo la desviación mediana, me están pidiendo la varianza, me están pidiendo la desviación típica. Entonces yo aprovecho y la tabla se me puede hacer muy extensa, pero ahí toda la información la puedo recopilar. Entonces,
Teniendo solamente estas dos columnas, con estas dos columnas, yo puedo hacer cualquier tipo de trabajo. Cualquier tipo de trabajo, cualquier medida de dispersión, yo puedo calcularla. Si necesito la media aritmética, basta con multiplicar el valor de x sub i por f sub i y lo coloco en una columna. Coloco cada uno de sus resultados o su respectivo producto. 4 por 1, 4, 5 por 2, 10, 6 por 2, 12, 7 por 1, 7, 8 por 1, 8, 9 por 2, 18, 10 por 1, 10. Y luego, como la media aritmética, una vez tenga todo el producto de la variable por su frecuencia, lo puedes sumar y al sumarlo obtendrás el valor de la media aritmética. Mira qué sencillo y organizado. Luego me están pidiendo, calcula el rango. Listo, yo calculo el rango. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Observo en la columna de las variables, encuentro un valor pequeño y un valor grande, el más grande de todo. Entonces hago la diferencia entre 10 menos 4 y me da que el rango es 6. El mismo resultado que nos dio cuando los datos eran sueltos. La desviación media, también tengo que concentrarme en la fórmula matemática que es mi guía, es mi brújula, es la manera con que me voy a orientar. Estos valores que están aquí en la fórmula, yo los tengo que tener en la tabla. ¿Qué hago yo? Si lo quiero, lo separo paso por paso, dependiendo la capacidad que tenga yo de dificultad, y los voy haciendo. X sub i menos X barrita o X o lo que llamamos la media aritmética, la puedo ubicar aquí, mírenlo, para observar el resultado de la desviación de los elementos con respecto a la media. Pero resulta que en la fórmula tengo unas X barras, aquí están las X barras, mírenlo, X barra, la desviación metido en valor absoluto, esta desviación metida en valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de un número siempre, si es negativo, siempre va a dar positivo, porque estamos hablando de una distancia. Entonces, observa los valores absolutos. Pero como estamos hablando de una tabla de frecuencia, esas desviaciones en valor absoluto van multiplicadas por FI, que es su respectiva frecuencia absoluta. Estos valores van multiplicados por esto. 1 por 2.9, observamos su resultado. 2 por 1.9, observamos su resultado, 3.8. 2 por 0.9, mírenlo, y así sucesivamente vamos obteniendo cada uno de estos valores y los vamos ubicando en la columna correspondiente. Ya aquí sí puedo sumar. ¿Por qué? Porque este es lo que me dice la fórmula que teníamos acá abajo. Mírenlo aquí, toda la fórmula. Esta fórmula me está diciendo, esa fórmula, esta es la expresión de la columna, pero en la parte de afuera hay un símbolo que me está diciendo sumatoria. Te está diciendo o te está dando una orden. Tienes que sumar cada uno de esos resultados. Entonces, al sumar, obtienes que esto es igual 17. Pero esa sumatoria me dice a mí que está dividido por el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra me lo da la suma total de la frecuencia absoluta. En este caso 10. Y yo lo divido entre 10 y me da 1.7. Entonces, como ya pudiste observar, que para hacer cualquier cálculo matemático de una medida de dispersión es importante la tabla, pero también es importante que tú tengas toda la información en las columnas. Miramos la varianza, observa también, importante la varianza. Mira, tiene que tener x sub i menos la media al cuadrado multiplicado por su frecuencia absoluta. Este valor debe aparecer en la tabla. X sub i menos la media al cuadrado. Luego dice que debo multiplicarlo por f sub i. Mira que te lo hago acá por separado. Es importante que tú hagas la diferencia y lo eleves al cuadrado. Acá están las diferencias. Aquí están las diferencias. Si tú observas, te dio negativo. Lo elevas al cuadrado, te va a dar positivo. Porque todo número elevado al cuadrado da positivo. Menos 1.9 elevas al cuadrado da 3,61. C menos 0.9 al cuadrado 0.81. Y así sucesivamente. No sumes nada porque no hay una
indicación que te diga que tengas que sumarlo. Suma lo que te diga la fórmula, solamente es lo que tienes que hacer. Ahora, multiplicamos el resultado por su frecuencia absoluta. Mírenlo aquí, estos son los resultados, que al multiplicarse por su frecuencia absoluta, 1 por 8.41 me da 8,41. 2 por 3.61 me da 7.62. Y así sucesivamente obtengo un resultado de unos productos. Estos resultados que tenemos aquí en esta columna, sí me dice la fórmula, súmalos, míralo acá. Míralo acá, aquí está el símbolo de la sumatoria. Obsérvalo, te sombreo aquí lo que está en la fórmula para que tú te des cuenta. Y lo que está por fuera, que es el símbolo de la sumatoria, te está diciendo que tú debes sumarlo. Y al sumarlo me da 36.9. Pero al sumarlo tienes que dividirlo entre el tamaño de la muestra. Esto me da 3.69, lo que es correspondiente al valor de la varianza. Entonces, observa, la desviación típica es simplemente la aplicación de sacarle la raíz a la varianza. Y la varianza me dio 3,69, yo le saco la raíz cuadrada a la varianza y obtengo que este valor es 1,92, valor que me están pidiendo. Entonces, muchachos, es importante concentrarse en cada uno de los ejercicios que te están dando. Si aquí los valores que me dieron fueron pequeños y allá después te dan valores más grandes o te dan una tabla de variable continua, siempre tiene que tener la marca de clase para poderlos trabajar. El proceso siempre es el mismo. Lo que te pueden cambiar son algunos resultados numéricos. Pero recuerda, concéntrate en este ejercicio y tú puedes hacerlo de manera tal que nunca te vas a equivocar. Ahora, es importante que tú tengas en cuenta las actividades. Con las actividades vas a aprender, te vas a equivocar, vas a cometer errores, pero vas a aprender. Pero también tengo que resaltarte algo. Las aplicaciones de las dispersiones o dispersión absoluta, dispersiones, la medida de dispersión, se utilizan cuando se tienen dos o más informaciones estadísticas para tú sacar conclusiones respecto de algo que te interese. Por ejemplo, aquí tengo un segundo problema. En la siguiente tabla se registraron los tiempos de frenado de dos automóviles que viajan a 80 kilómetros. Ambos automóviles tienen la misma velocidad. Y me está preguntando los tiempos o intentos de frenado. Aquí tenemos los intentos de frenado del automóvil A y el automóvil B. Entonces, y aquí depende de lo que te pidan. Entonces, hay dos situaciones distintas. Como hay dos situaciones distintas, me dicen a mí, completa cada tabla y responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es el promedio de frenado de cada automóvil? De cada automóvil. El tiempo frenado, mira, aquí tenemos los frenados. No tiene nada que ver estos intentos. Este primer intento, el segundo intento, no tiene nada que ver, sino los tiempos. Concentrémonos en la pregunta, ¿cuál es el promedio de frenado de cada automóvil? Promedio de frenado. Entonces nos concentramos en los promedios. ¿Cuál es la varianza de cada conjunto de datos? ¿En cuál de los dos conjuntos de datos los valores se acercan más a la media? Para tú comenzar a dar una respuesta, tú tienes que trabajar por separado cada situación. En este caso, calcular el automóvil A, calcularle la media, calcularle si te piden o es necesario la desviación media o la varianza, lo que te pidan. En este caso, solamente te están pidiendo que calcules la varianza. No tienes ni que hallar rango, no tienes ni que hallar desviación media. Solo concéntrate en lo que te pidan. No vas a hacer cosas que no te están pidiendo. Entonces, la varianza, yo calculo primero la media aritmética de cada uno y luego hago todo el proceso para calcular la varianza, tanto del automóvil A como el automóvil B. Una vez tengas tú los resultados, entonces vas a responder la pregunta C. ¿Cuál de los dos conjuntos de datos, los dos conjuntos de datos, el 7, el 8, el 9, el 10 o el 12, 12, 4, 7, esos son los conjuntos de datos, los valores se acercan más a la media? Entonces, estos son los valores, estos son los valores, estos son los valores. Cuando tú calcules la media, vas a comparar valor con respecto a la media.
y vas a encontrar en cuál de ellos ahí se están acercando más, o en otras palabras, donde hay menos dispersión. Entonces, cuando tú calcules la varianza, puedes comparar la varianza del automóvil A con la varianza del automóvil B, y cuando tú observes los resultados, la que tenga más baja varianza es donde la media se acerca más a los datos. Entonces, te los dejo de ejercicio y en el próximo video o te estaré yo aclarando cada una de esas inquietudes. Que pases muy bien.